Buenas tardes, mi nombre es Carlos Céspedes y en esta ocasión voy a compartir al respecto del capítulo 5 del libro Auditing and Ancillary Services. Pues este capítulo se enfoca en la responsabilidad legal de los CPA, Certified Public Accountant, pues enfatizando las acciones disponibles para amenizar las responsabilidades, pero pues manteniendo estándares éticos y profesionales. Expresa pues las defensas disponibles para los auditores en juicios de derecho con su etudinario, tales como son el desempeño no negligente, la falta de deber y la ausencia de conexión causal. Pues para empezar definamos el término derecho consuetudinario. Se define pues como una norma que resulta de una práctica general aceptada como derecho. Es un derecho pues que no es creado por un órgano legislativo del Estado, pero pues que emana del pueblo por sus acciones cotidianas. Según el derecho consuetudinario, los profesionales de la auditoría pues tienen la responsabilidad de cumplir con los contratos implícitos o expresos por los clientes. Si el auditor pues no cumple con el servicio, es responsable ante sus clientes por acusación de negligencia, incumplimiento del contrato o ante terceros pues que no sean sus clientes. Distingamos pues un poco estos conceptos. Una quiebra comercial pues ocurre cuando una empresa no puede pagar a sus prestamistas o pues no cumple con las expectativas. El fracaso de la auditoría pues ocurre cuando el auditor emite una opinión de auditoría incorrecta, pues porque no cumplió con los requisitos de auditoría. Y el riesgo pues de auditoría representa pues que de la posibilidad de que el auditor concluya pues después de realizar los estados financieros que se tenía pues un error material, y pues muchos usuarios creen que la auditoría pues garantiza la exactitud de los estados financieros, e incluso pues llegan a pensar que el auditor garantiza la habilidad financiera pues del negocio, pues que es una concepción bastante falsa. Algunos conceptos que podemos tener en cuenta en un proceso legal, pues son los términos relacionados con la negligencia y el fraude, la negligencia ordinaria, la negligencia grave, pues que ya es un comportamiento imprudente por parte del auditor. El fraude constructivo, pues es una imprudencia que realiza el auditor, pero pues no tenía intención de engañar, pero pues ya el fraude es cuando se comete un error y existe pues el conocimiento de falsedad como la intención de engañar. Algunos términos relacionados pues con los contratos es el incumplimiento del contrato por cualquiera de las dos partes, y beneficiario de terceros pues que expresaré un poco más a fondo a continuación. También pues una persona prudente es aquel auditor que realiza el proceso de acuerdo a la norma y pues genera cartas de compromiso donde formaliza acuerdos sobre la participación, las tarifas y pues el tiempo de la ejecución del trabajo. La defensa contra juicios que puede tener un auditor ante un juicio contra un cliente, pues es que el auditor no, o sea, no existe una falta de deber. Entonces, pues el auditor puede afirmar pues que no hubo un contrato implícito o expreso, un desempeño no negligente, una negligencia contributiva es cuando el auditor pues afirma que la pérdida se realizó pues porque, digamos, la empresa impidió que el auditor descubriera e hiciera su proceso profesional. Una ausencia de conexión causal es muy importante, es cuando pues que los clientes deben pues poder demostrar que existe una conexión estrecha entre el incumplimiento de la norma de la auditoría por parte del auditor y pues los daños sufridos ante el cliente. Eh, Como decía anteriormente, pues los responsables frente a terceros de derecho común, un beneficiario principal, pues es aquella persona sobre la cual el auditor informa su tarea, su trabajo. El usuario previsto, pues son miembros claves que el auditor y el cliente tratan, pues, y prevén dentro del contrato concedido. Y los usuarios de terceros, pues son aquellos que no tienen la carga de probar que confiaron los estados financieros o que el auditor fue negligente o fraudulento a realizar su trabajo. Unas leyes importantes para el desarrollo judicial, se podría decir, de la auditoría es la Ley de Bolsa de Valores de 1934, que puso ante la responsabilidad de los auditores por revisar y evaluar los sistemas de control interno como parte del proceso de auditoría. La ley Sarbanes-Oxley, pues que aumentó la responsabilidad de las empresas públicas y de sus auditores, pues requiriendo que el CEO y el CFO certifiquen los certificados financieros anuales y trimestrales presentados ante la SEC, ante la Security and Exchange Commission de Estados Unidos. O sea, un poco de historia de algunos casos donde se vieron involucrados auditores. En 1969, ante el caso Simon,
fueron 3 auditores procesados por presentar estados financieros falsos. En el 75, 2 auditores fueron condenados por divulgación de estados financieros inadecuados. En el 86 fue el socio de la firma de auditoría el que fue condenado por participar en un fraude. Y el caso Andersen de 2002, que el gobierno pues acusó a esta empresa de obstruir a la justicia por destruir y alterar documentos. De acuerdo a esto, pues nace la ley Sarbanes-Oxley. Algunas respuestas de entidades profesionales de la auditoría, el ACPA y la profesión, pues tratan de reducir la exposición de los profesores ante las demandas con procesos pues como buscar la protección contra litigios no meritorios, mejorar las auditorías para satisfacer las necesidades de los usuarios. Entonces pues estas entidades y ISB pues establecen estándares constantemente y pues revisan estos mismos estándares para actualizarlos y satisfacer las necesidades cambiantes pues de la auditoría. Y finalmente uno muy importante es que las entidades y las firmas deben educar a los usuarios sobre los límites pues que tienen las auditorías. Estos clientes pues deben comprender que los auditores no garantizan la exactitud de los registros financieros pues ni la prospectiva futura de la empresa auditada. Entonces pues algunas prevenciones que pueden tener los auditores contra litigios es pues tratar únicamente con clientes que posean integridad, pues investigando previamente sobre el cliente, mantener una independencia tanto mental como conductual en su trabajo, comprender el negocio del cliente no solo como tal la empresa, sino pues también el sector donde opera esta empresa, realizar auditorías de calidad, manteniendo siempre la norma como guía en este proceso, documentar el trabajo adecuadamente, toda conclusión o todo hallazgo que tenga el auditor, pues lo debe comentar en papeles de trabajo, pues para así tener comprobantes de su trabajo y ejercer escepticismo profesional ante cualquier situación. Es claro, pues que ante cualquier demanda real o potencial, pues un auditor pues debe consultar a un asesor legal experto. Entonces, eh, una conclusión como para cerrar muy rápidamente este tema es que la perfección y la precisión simplemente pues no son alcanzables. Nosotros los auditores hablamos de una seguridad razonable para darle a entender al cliente pues que a pesar de que realizamos el proceso bajo unas normas y con unos estándares profesionales, pues siempre existe riesgo de error. Muchísimas gracias.